Hermanos, ¿cómo están? Espero que en Cristo todos nosotros, estando en Él, no hay mejor lugar posible. En Él todo lo podemos, en Él estamos seguros y en Él estamos creciendo cada vez más a ser ese hombre y esa mujer perfectos en Cristo con el carácter de Jesús. Gracias a Dios por la alabanza. Dios ministró mi corazón en lo particular mucho, ¿no? Y es Dios actuando, usando todo medio, todo recurso que Él decida hacerlo. Espero que todos hayamos sido ministrados por el amor de Dios, por el conocimiento de Él, por la experiencia con Él, que es lo que nos hace cada vez amarle mucho más a Él. Esta mañana tenía en mi corazón dos temas, pero en la alabanza Dios me va mostrando, va confirmando lo que Él desea. Y esta mañana queremos compartir algo sobre pruebas espirituales, ¿no? ¿Quién no pasa por pruebas? Todos nosotros, ya sea en algún momento, ya las hemos pasado, las estamos pasando, pero no te quepa la menor duda que las vas a pasar. Son pruebas que el Señor permite, algunas de parte de Dios, algunas que nosotros mismos las provocamos, pero es bueno tener certeza y poder saber lo que Dios apunta con cada prueba que pasamos. Te doy una noticia, la vas a pasar. Sí o sí, la vas a pasar. Vas a pasar por una prueba, una crisis, las vas a pasar. Qué bueno para algunos que quizás todavía no lo hayan pasado, pero que sirva esto como una vacuna para poder entender realmente cómo Dios nos va tratando y cómo Él va permitiendo las diversas pruebas en nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que, como dice Pablo en Efesios, nos dé un espíritu de sabiduría, de revelación, para que podamos comprender lo que el Señor, lo que el Espíritu quiere hablar con nosotros. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos conoces. Tú tienes un plan perfecto, conformarnos a la imagen de Jesús. Y ese plan la vas a cumplir. Tú sigues adelante, tú no te desanimas, tú no duermes, no te cansas, eres inmutable y sabemos que ese plan tú lo vas a cumplir. Porque te costó el precio de la sangre de tu Hijo amado. Y esta mañana queremos pedir al Espíritu Santo, que es el que está aquí, enviado por Jesús, a morar dentro de nosotros y a hacer la tarea de conformarnos a la imagen de Jesús. Sabemos que tú usas la palabra, usas tu voz, tú nos hablas, pero también tú hablas a través de las pruebas. Así que esta mañana queremos, Padre Santo, tener nuestros oídos espirituales muy atentos. Tu palabra dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice la Escritura, lo que dice el Espíritu. Así que esta mañana te pedimos, Señor, que nada nos mueva, nada nos interrumpa, que nada nos distraiga, sino, Señor, pon en nosotros hambre y sed por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.
Vamos a leer algunos versículos que nos dice la palabra. Vamos a ir a Salmos, capítulo 11, versículo 5. Salmo 11, versículo 5. La palabra de Dios dice así: el Señor dice, prueba al justo y al impío. ¿Ah? Nadie se salva de las pruebas, ni el justo ni el impío. Y su alma aborrece al que ama la violencia, dice la palabra. Estoy leyendo la versión, la Biblia de las Américas. Ustedes deben tener el Reina Valera 60. Pero es similar, ¿no? Salmo, también vamos a ver otro salmo, Salmo 17, versículo 3. David habla aquí y dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada malo hallaste. He resuelto que mi boca no cometa delito. ¿No? Ahí dice que no cometa pecado o no peque. David conocía de pruebas, ¿no? Conocía también los resultados que trae las pruebas. Por las decisiones que toma David, al final dice: he decidido, he resuelto que mi boca no cometa pecado, no cometa delito. Ya yendo al Nuevo Testamento, sobre las pruebas, vemos a Pedro diciéndonos en 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7, diciendo así la Escritura: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, no en una prueba, en diversas pruebas, para que sometida, aquí viene la búsqueda, porque las pruebas también, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro consideraba valiosa la prueba. Y ojalá que también nosotros, al igual que Pedro, consideremos valiosa la prueba. Por último, en Apocalipsis hay una palabra fuerte. Está hablando del final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Bueno, hermanos, yo creo que toda prueba que pasamos, que estamos pasando, es parte de esto, de la hora de la prueba. La pasan los inconversos y la pasan también los hijos de Dios. No es ajena a nosotros. Tenemos que tener cuidado con ese evangelio, que no es el evangelio del reino, que proclama de que acepta a Jesús como tu Salvador y que todas las cosas te van a ir bien, ¿no? Incluso a veces se habla de que somos una iglesia que vamos a dominar las naciones, que vamos a ser una iglesia victoriosa. Sí somos una iglesia victoriosa, pero de que vamos a pasar por aflicciones, las vamos a pasar.
Santiago dice que no nos debemos extrañar de las pruebas. Las vamos a pasar, hermanos. Tenemos que tener cuidado de decir, pero yo te sirvo, yo ofrendo, yo oro, yo ayuno, yo leo tu palabra, yo hago discípulos. ¿Y por qué me pasan estas cosas? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. Cuando leemos la parábola de los 2 cimientos, pasa igual. Pasa lo mismo con el inconverso y pasa lo mismo con el prudente. Sobre las 2 casas vienen los mismos problemas, vienen ríos, vienen lluvias, vienen tempestades, y los 2 pasan por los mismos problemas. Ahí el tema es dónde puse mi cimiento, mi fundamento, en quién he creído. Lo que tenemos que tener totalmente certeza es que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por aflicciones, pero para el que está en Cristo, tienen valor esas pruebas y tienen valor esas aflicciones. Y vamos a ver por qué. Ahora, en cuanto a las pruebas, que muchas veces se presentan por sufrimientos, hay que distinguir, porque hay sufrimientos que son provocados por nuestras decisiones, por nuestras propias faltas, y hay las que el Señor permite en nuestra vida para tratarnos. No todo sufrimiento que pasamos es una prueba de Dios. Hay sufrimientos, como dije, que las provocamos nosotros mismos. Por ejemplo, cuando uno peca, tiene que saber que va a sufrir. Aunque te arrepientas, Dios te va a perdonar, pero no te olvides del principio que dice, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Dios no te libra de las consecuencias que podamos nosotros tener cuando pecamos. Nos da sí su fuerza, nos da sí los recursos para sobrellevar las consecuencias de lo que hicimos, pero que no nos va a librar de las consecuencias, ten por lo seguro que no te va a librar. Así que tengamos cuidado, porque esos sufrimientos son generados muchas veces por nosotros mismos. Todo pecado tiene sus consecuencias y se va a sufrir. Lástima que no solamente sufre uno, sino sufren también los que están contigo, a tu lado. Muchas veces piensan que uno peca y no afecta a nadie, pero cuando uno peca afecta a todos los que están a su lado. Si un esposo peca, afecta a la familia. Si una esposa peca, afecta a la familia. Y si los hijos pecan, afectan a toda la familia. Si un miembro del cuerpo de Cristo peca, afecta a todo el cuerpo. Tienes que saber que cualquier cosa que lo haces fuera de Cristo, contra la voluntad de Cristo, va a afectar a los que más amas, a los que están próximos a ti. Hay otro tipo de sufrimiento que también viene, que es por la falla de carácter. Durante la pandemia, por ejemplo, estuvimos horas y horas dentro de casa, ¿no? Tú sabes que las estadísticas dicen que durante el tiempo de pandemia se aumentaron los divorcios. ¿Sabes eso? Y te preguntarás por qué. Porque cuando tienes una vida normal, la esposa pasa todo el día fuera de casa, casi todo el día.
La mujer está en su casa, pero no hay una interacción. Y el carácter se manifiesta cuando nos relacionamos. Ahí conozco realmente a la persona. Entonces hay esposos que no se conocían, porque el esposo está de lunes a sábado de repente, de lunes a viernes, el sábado hacía sus cositas, se iba a jugar su pichanguita, ¿no? El domingo veía de repente su partido, de repente, ahí hay muchos que le gusta la Champions, ¿no? Que le gusta, ahorita están que miran el Mundial de clubes, seguro no se pierden ningún partido, están ahí. Entonces no se puede interactuar entre esposo y esposa y entre padres e hijos. Pero cuando hubo la pandemia, tuvieron que estar 24 horas juntos todo el día. Y en muchos matrimonios no se soportaban, ni el esposo ni la esposa, por su carácter. Hablo del mundo, ¿no? Bueno, algunos casos puede haber dentro de la iglesia, pero en el mundo no se soportaban. Y muchos tuvieron, como el mundo lo tiene como solución, la separación. Entonces, algunos sufrimientos son por fallas de carácter. Aparecieron eso, ¿no? Otros sufren por decisiones impulsivas. ¿Cuántos son impulsivos en tomar decisiones? ¿Cuántos toman rápidamente una decisión? No consultan al Señor, no consultan la coyuntura, ellos deciden solos, y cuando deciden, sin poder pedir consejo a los demás, tienen que sufrir las consecuencias de sus decisiones improntas, decisiones impulsivas. Conozco muchos, no aquí, pero conozco muchos que decidieron cosas, no consultaron y al final tuvieron que asumir las consecuencias. Cristian Romo, que fue nuestra cobertura por años, él decía algo muy interesante. Yo soy responsable de aquello que me consultan. De aquello que no me consultan, yo no soy responsable, decía Cristian Romo, ¿no? O sea, lo asume el que decide por su propia cuenta. Muchos deciden porque a veces la decisión los aprieta y toman una decisión muy rápidamente. Y a veces hay decisiones que afectan toda una vida, ¿no? ¿Qué diremos de los matrimonios? Alguna vez vimos por qué las personas se casan. Y a veces son decisiones improntas. Se quieren casar, los novios ya quieren vivir juntos. No se conocen bien. No se conocen el carácter. No se conocen los temperamentos. Pero cuando ya están casados, ¿quién me mandó a casarme con esta? Si hubiese sabido cómo era. Decisiones impulsivas, decisiones sin consejo de Dios. Bueno, estas son cosas que nosotros provocamos, y las consecuencias son sufrimientos provocados por nosotros. También un sufrimiento provocado por nosotros es tener una vida liviana. ¿Qué es una vida liviana? Una vida tibia. A veces sí, a veces no. A veces voy a Dios, a veces no voy a Dios. A veces tomo decisiones por principios, a veces tomo decisiones por emociones, ¿no? Nuestras emociones, nuestra alma comienza a decirlo. El corazón, dicen algunos jóvenes, el corazón me mandó a hacer eso. Y son decisiones que no están, a veces están apoyadas sobre los principios de Dios. Entonces,
no estar decidido en la vida con Dios, porque el que está decidido, el militante, el que se convirtió realmente, dice: yo hago lo que Dios dice. Amén. Y no me muevo de lo que Dios dice. Amén. Sí, entonces viven su vida en base a los principios de Dios. Entonces, el que no está decidido, obviamente toma un poco de acá, un poco de Dios, un poco de la experiencia, un poco de los amigos, un poco de la gente, un poco de lo que dice el mundo, y lo mezcla, y no está decidido en Dios. Y eso te da a traer sufrimiento. Lo que vayas a pasar por tomar de esa forma las decisiones, te trae sufrimiento. También sufrimos, obviamente, cuando nos salimos de la plomada de Dios, nos salimos de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Bueno, estos son algunos sufrimientos. Habrá más, hay más, pero estos son algunos que nos pueden ilustrar para ver que estos sufrimientos no tienen nada que ver con Dios, sino con nosotros. Cuando nosotros provocamos los sufrimientos, estos nos quitan la paz y nos trae tribulación. En cambio, los sufrimientos, las pruebas que Dios nos pone, no nos quitan la paz, nos acercan más a Él. Toda prueba, todo sufrimiento que te acerca más a Él, viene de Dios. Si el sufrimiento te hace más santo, si te apegas más a Dios, Dios está buscando a veces eso. Vamos a ver una escritura en varios pasajes. El sufrimiento que Dios permite quita de nosotros la carne, porque el sufrimiento es como un fuego, una purificación, y va quitando de nosotros todo vestigio de carne, de nuestra carne. Y estos sufrimientos no nos van a quitar la paz, porque tienen un propósito, y ese propósito tiene que ver con el Señor. Por eso Dios permite las pruebas. Hermanos, Dios fue probado, ¿no? Dios fue probado también. ¿Cómo fue probado Dios? Cuando empezó su propósito eterno, Él tuvo que entregar a su propio Hijo. Y Él tuvo que pasar por un dolor, porque Dios también siente. Dios también es una persona. Y tuvo que entregar a Jesús por nosotros. Lo que tuvo que pasar para que el propósito eterno de Dios se pueda cumplir. Acuérdense que Adán estropeó hasta el momento cómo iba a ser el propósito eterno de Dios. Fue una desviación. Bueno, Jesús vino para enderezar y seguir el curso del cumplimiento del propósito eterno de Dios. Y tuvo que entregar a su Hijo. ¿Y qué decide Jesús? Que para salvarnos, Él tuvo que ser probado. La palabra dice que fue probado en todo. Jesús fue probado, fue tentado. Él tuvo que cargar con nuestros pecados. Así que Jesús fue probado, hermanos. Si Él fue probado, nosotros también. ¿Y qué decide el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos? Dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros intercede con gemidos indecibles por nosotros. Y el Espíritu Santo insiste con nosotros. Y a veces hemos llegado nosotros a entristecer al Espíritu y a veces hasta a apagar el Espíritu.
el Espíritu Santo también es probado en nosotros. O sea, Dios es probado, hermanos. También pasó por pruebas. Y nosotros no vamos a quedar exentos tampoco de ser probados. Nadie las pide, nadie pide pruebas. Yo no las pido, no sé si tú las pides, pero nadie es capaz de decir: Dios, pruébame, ¿no? Envíame pruebas. A nadie le escucho hablar, o creo que nadie en sus oraciones dice: Señor, pruébame. Señor, envía pruebas a mi vida porque yo quiero ser como tú. No hay, ¿no? A nadie nos gusta. Hasta Jesús dijo: aparta de mí esta prueba, ¿no? Bueno, la prueba va a venir, hermanos. ¿Sí o sí? Y quiero mostrarte cómo Dios permite diferentes pruebas, de cómo Dios nos prueba. Te digo algunas. Hay muchas en la Escritura que te invito a buscarlas, pero creo que estas te van a servir. Muchas de estas pruebas las hemos pasado, las estamos pasando, así que te las digo para que puedas decir: Señor, muchas gracias, porque tú vas a lograr tus propósitos a través de esta prueba que estoy pasando. Como repito, antes de entrar a las pruebas, primero fíjate que esto que estás pasando, esta prueba, no la hayamos provocado nosotros. Bien, y si la provocaste, pide al Señor: arrepiéntete, qué necio, anda al Señor, qué necio he sido, perdóname, cómo pude decidir esto, cómo pude decir esto, perdóname, Señor, se me fue, me arrepiento, y Dios nos va a restaurar y darnos de su poder para poder bandear esa prueba. Bueno, vamos a los primeros pasajes donde vemos las pruebas, a ver si nos identificamos con alguna de ellas. Vamos a Génesis 22, versículo 1 y 2. Génesis 22, versículo 1 y 2. Ahí aparece una gran prueba, con la que a veces Dios nos prueba de esta manera. En este caso fue con Abraham, y dice así: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y éste respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo. Mira que se lo remarca: tu único hijo Isaac. Él tenía ¿a quién? A Ismael. Pero a él le dice: toma tu hijo único Isaac, a quien amas. Mire cómo da los detalles: a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué te parece esta prueba, hermano? Sacrificar a tu hijo a quien amas, al que amas con toda tu vida, con todo tu corazón. ¿Qué te parece? ¿Qué dicen mamás? ¿Qué dicen papás? ¿Qué dicen si te dicen sacrifica a Aaroncito? ¿Ah? Dámelo, dice el Señor. ¿Qué prueba, no? ¿Qué prueba? Abraham, ¿cuántos años buscando un hijo, y un hijo que se lo da a Dios, un hijo de la promesa, un hijo que para Abraham era la esperanza, porque de él iba a venir toda su descendencia, y ahora Dios te lo dice: dame a tu hijo. Hermanos, este tipo de prueba es cuando Dios nos pide lo más valioso que nosotros tenemos. No sé, para mí puede ser algo valioso,
pero para ti puede ser otra cosa muy valiosa que para ti es muy importante, no necesariamente la misma para mí. Quizás sea tu esposa, algunos consideran mucho a su esposa, ¿no? Está de un nivel bien alto su esposa. Para otros es su esposo, para otros es su madre, para otros es su padre. Hay muchos hijos que un poco más idolatran a la madre, ¿no? O a veces en el caso de Abraham, un hijo. Para Abraham, este hijo era muy valioso. Bueno, hermanos, son pruebas. A veces ni es el hijo, a veces es tu carrera, tu trabajo, tu profesión, tu familia. A veces puede ser, es lo que más valor tú le das. A veces puede ser lo único que tienes. Y no tienes otra cosa para reemplazar eso que tú tienes y quieres. Y Dios justamente ahí pide eso. Justamente pide eso. Son pruebas, hermano. Dios no lo toma así, se me ocurrió, voy a pedirle a Jorge, voy a pedirle a Hugo, le voy a pedir esto. No, Dios sabe bien lo que te está pidiendo. Y Él te pide que se lo entregues. Él no te va a obligar, pero sí te lo va a pedir. Y esto, dime, a Abraham, cuando subía de su casa hacia el monte Moriah, ¿cómo crees que iba en el camino? ¿Tú crees que iba alegre, cantando? Gracias, Señor, te llevas a mi hijo. ¿Tú crees que iba así? Yo para mí que sufría una crisis de fe. Por eso dice que Abraham es nuestro padre de la fe. Me imagino la crisis que debe haber producido. A mí me pasaría una crisis. Si me dice llévalo allá y sacrifícalo allá, y en el caminar, inclusive no hubiese podido dormir toda la noche, buscando una salida, buscando Dios hará algo, o Dios después se arrepentirá, me dirá que no, pero él iba subiendo y llegando al monte donde estaba el altar de sacrificio. Mira las crisis que puede provocar cuando Dios te pide algo que tú valoras. Bueno, son pruebas, hermanos. Son pruebas. ¿Qué prueba eso? ¿Qué prueba? La obediencia. ¿Quién está en primer lugar? ¿No? ¿Quién está en primer lugar? Si Dios es realmente mi primer lugar. A muchos de nosotros hay una competencia a veces. Dios y mi trabajo. A mí me ha pasado. Dios compitiendo con mi trabajo. Mi trabajo para mí es fundamental. O Dios con mis sentimientos por alguien. Yo, bueno, lo conté varias veces, lo voy a decir rápido. Cuando llegué al Señor, yo al principio vine, me predicaba el Señor y yo necesitaba del Señor. Pasaba por una vida tremendamente destruida, por muchas razones. Y vivía una vida en el mundo, con todo lo que es en el mundo. No quiero decir todas las cosas, pero imagínense ustedes las cosas que yo vivía.
Y cuando me fueron predicados, me predicó varias personas, me predicó Camucha, me predicó Lorena, una hermana, me predicó Mirchi, y nacieron sentimientos por Mirchi. Y yo vine a la congregación, vine por las dos cosas, realmente no las tenía muy claras, no estaba definido. Vine por Dios, porque fui ministrado, y Dios me mostró que era Él lo que necesitaba, pero también venía por Mirta. Y no había, en mi mente no había una definición. Así que un día entré en una crisis de fe. Yo me cuestioné. Yo creo que Dios puso eso en mi corazón. ¿Por qué estoy viniendo aquí? ¿Estoy viniendo por Mirta o estoy viniendo por ti? Así que el Señor lo que hizo fue pedirme: sacrifica tus sentimientos por Mirta. Y yo los sacrifiqué. Yo busqué por todos los medios, así como Abraham fue y después sacrifiqué por todos los medios. Me cambié de comunidad, me fui al Cono Norte, no venía a la congregación de acá de Vista Alegre, quise evitar a Mirta. Y yo dije: Señor, yo te quiero a ti, yo vengo por ti. Y renuncié a Mirta. Para no hacerla larga la historia, en el camino, y para esto incluso Mirta todavía no tenía claros sus sentimientos hacia mí, ¿no? Para eso. Pero una respuesta de Dios es que Dios cambió el corazón de Mirchi hacia mí. Y fue algo, es muy largo de explicar, pero cuando encontré a Dios, encontré a Mirta. Eso fue. Cuando encontré a Dios y decidí por Dios, Dios me dio a Mirta. Es como Abraham, ¿no? Abraham ya estaba a punto de clavar la daga en su hijo, y en ese momento el Señor lo detiene y dice: yo sé ya tu fe, tu obediencia, ya sé que tú me prefieres en primer lugar, no es necesario que renuncies a tu hijo. Y así muchas cosas, hermanos. Lo que Dios quiere es que Él sea el primer lugar. Si Él es el primer lugar, las demás cosas van a estar bien, se van a ordenar, va a cambiar cuando Él es el primer lugar. Y Dios sabe que eso es lo que necesitamos. Si Él está en primer lugar, yo le voy a obedecer, yo voy a cumplir los principios para un esposo, como para un padre con sus hijos. Dios me va a educar, Dios me va a instruir, Dios me va a sanar, Dios me va a liberar, Dios me va a enseñar a vivir como Jesús, un Jesús que está en su casa, que es padre, esposo, hermano, hijo. Y Dios sabe que eso es importante. Si no está eso, no se va a conseguir lo que Dios quiere para con tu familia, para con tu matrimonio. Entonces Dios tiene que enviar pruebas, permitir pruebas, para que tú te des cuenta y tomes una decisión. ¿Amén? Otra prueba, Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 2. Esta es otra prueba que suele venir a nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 2. Cuidaréis, estamos bien. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás
de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. El pueblo de Israel nunca antes había caminado por este camino en el desierto. Era la primera vez en la historia de Israel que iban a caminar por el camino del desierto. ¿Y para qué era? ¿Para qué el Señor los trajo por ese camino? Dice, para probarte. Era para saber lo que había en tu corazón. Para ver lo que había bien adentro de ti, dentro donde nadie lo ve, ni tú lo sabes, pero para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber las cosas que te motivan a actuar, a decidir. Y hermanos, muchas veces nosotros hemos sido guiados por caminos nunca antes transitados por nosotros. Camino del sufrimiento, del dolor, de la renuncia. Uno no puede decir, bueno, ya tengo experiencia, como viví en el pasado, así será. No, muchas veces el Señor nos prueba con nuevas pruebas. Si te prueba con una prueba repetitiva, es porque no aprendiste. Israel pasó 40 años en un camino que se pasaba de repente en 7 días, 10 días, pero 40 años, ¿por qué? Porque no aprendía y repetía la misma prueba, repetía la prueba y nunca aprendió. Hasta el punto que la generación entera no pasó, solamente pasó Caleb y Josué. Aquí las viejas experiencias no te sirven. Yo la vez pasada me pasó algo y esto yo ya lo sé, lo puedo manejar. Esto ya sé cómo se hace, ya sé cómo hacer. No te sirven aquí. Muchas veces esos caminos no estaban en tus proyectos, se presentaron. Tú no lo habías pensado, no lo habías ideado, no lo habías planificado y aparecen. David, en el Salmo 23, a esto le llama valle de sombra y de muerte. Valle de sombra porque en este camino no ves nada. Todo es oscuro. No ves una luz. Parece que estás solo, parece. No sientes nada, no escuchas ninguna voz. Es la primera vez que uno pasa por ese camino, por ese valle de sombras. Pero Dios dice, para saber lo que había en tu corazón. Y son pruebas que Dios permite y nos da, hermanos. Nos hace salir lo que está dentro de aquí. ¿No te ha pasado muchas veces? El Señor quiere conocer. ¿Te has dado cuenta que al Señor le importa mucho el corazón? No solamente lo dice este texto, en varios textos dice, para ver lo que había en tu corazón, para ver lo que habrías de hacer. Al Señor le importa mucho tu corazón. Le importa mucho cómo piensas, cómo razonas, cuál es la estructura de tu forma de pensar. Le importa mucho. Y el Señor, aparte de que Él quería ver lo que había en el corazón, Él lo sabe. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros no lo sabemos. Y cuando Dios hace que esto salga a la luz, tú te das cuenta. Otra prueba. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 29-31. Aquí habla del rey Ezequías.
Este rey tuvo mucha riqueza y gloria. Este rey ganó muchas batallas a los enemigos de Israel. Y en este pasaje dice, adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Fue Ezequías quien cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Nosotros hemos tenido tiempos de mucha prosperidad. A veces no es una prosperidad así como quisiéramos, estable en todo el tiempo. Hay momentos que Dios permite darnos prosperidad, nos da el doble. Todos hemos pasado alguna vez eso, ¿no? Pero dice acá, ¿no? Fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo, pero lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, Babilonia no pertenecía al pueblo de Dios. Ojo con eso. Era el mundo. Dice que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. O sea, Dios había prosperado esta nación por la mano del rey Ezequías, ¿no? Y los de afuera del mundo querían saber por qué prosperaban, cómo fue, cuál es el secreto, cuál es la estrategia, cómo este pueblo prosperó. Y ahí dice que Dios lo dejó. O sea, Dios no le habló nada, Dios lo dejó para probarle y conocer todo lo que estaba en su corazón. Hermanos, a veces cuando enfrentamos cosas, siempre esperamos una guía clara, una voz, o a veces un sueño que Dios nos mande y que nos hable. A ver si alguien me dice algo, si alguien me aconseja algo, si Señor me habla o me manda un sueño para saber qué decidir, qué hacer, ¿no? Y es lo que pasa aquí. Aquí dice que Dios lo dejó. No te olvides que era gente de Babilonia, era gente del mundo que venía a preguntar cómo habían logrado tantos éxitos siendo el pueblo de Dios. Y dice que Dios no le habla a Ezequías, no le dice nada, no le dice lo que tiene que hablar, no le dice lo que tiene que hacer, no le dice nada, se quedó mudo Dios. Y dice que lo dejó a que tomara él las decisiones. Y muchas veces Dios nos pone ante la libertad de elegir. Bueno, ya te instruí en los principios, ya me conoces, ya sabes lo que pienso, ya sabes lo que no me gusta, ya sabes lo que me gusta, ya conoces la palabra, pero ahora te voy a dejar para saber qué vas a decidir, qué vas a hacer. Y Dios nos prueba así. Lo hacemos con un hijo, ¿no? Yo lo hago con mi hijo a veces. Bueno, ha habido un tiempo de instrucción de la vida, las cosas de cuidado, qué tiene que hacer, no hagas esto, no tomes esto, no vayas a aceptar esto de tus amigos, de esto, porque esto es así, esto, trae esto, ten cuidado. Pero después lo tengo que dejar. A ver si los consejos los tomó. A ver si los consejos los atesoró. Y Dios es así con nosotros. Porque Dios no quiere robots. Dios quiere hijos. Hijos con voluntad. Obviamente que decidamos por Él. Y la única manera de saber si vamos a decidir por Él es por momentos soltarnos. A ver, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a decidir? A ver si vas a ir a hablar con tu coyuntura. A ver si vas a pedir consejo a tus hermanos. A ver si vas a ir a la escritura. A ver si vas a ir a orar. A ver, ¿qué haces?
Y muchas veces en el camino, a veces el tesoro o el éxito podemos ser nosotros. Nos ha ido bien en un trabajo, nos han conocido nuestro carácter, que somos serviciales, dóciles, honrados. Pero a veces el jefe nos puede proponer algo ilícito y te puede decir, te voy a pagar más si haces esto. Y Dios me deja. El Espíritu Santo se calla ahí. Vamos a ver qué decide. Y es una tentación, es una prueba. ¿Qué hago? Y Dios muchas veces nos permite esta prueba. Lo hizo con Ezequías. A ver, dice, para probarle y conocer todo lo que estaba en su corazón. A ver qué eliges. Dios le dio a Ezequías la libertad de elegir. Hermanos, esta es un tipo de pruebas espiritual. Dice, estas pruebas hacen ver qué criterio tenemos, a ver dónde está tu fundamento, dónde está tu cimiento, dónde has puesto tu vida, tu casa, tu familia, sobre qué está fundamentado. A ver, quiero ver, ¿no? Dios, al prudente, al que edificó sobre la roca, no lo libró de los ríos, de los vientos, no lo libró, ¿no? ¿O lo libró? No, lo permitió para ver dónde estaba el cimiento. Entonces, hermanos, Dios va a permitir este tipo de prueba. Dios va a sacar lo que no es de Cristo de nuestro corazón y va a poner lo que es de Jesús. Y las pruebas permiten saber lo que no es de Jesús para poder sacarlas. Hermanos, por las decisiones que tomamos también se puede probar si amamos a Dios. Amén. El presente que tienes y el futuro que te espera son producto de las decisiones que tomaste o que vas a tomar, ¿no? Si te gusta el presente que tienes hoy, es por las decisiones que tomaste antes. Y si no te gusta el presente, fue porque tus decisiones no fueron buenas. Entonces, el Señor muchas veces nos va a permitir que tomemos esas decisiones, ¿no? Porque algunas veces decimos, ¿no? Señor, atájame si no es tu voluntad, ¿no? Cierra la puerta si no es tu voluntad. Pero si yo tengo los principios, tengo el Espíritu Santo, tengo el cuerpo de Cristo, yo puedo tomar una decisión en Cristo, ¿no? Entonces Dios te deja, no te va a abrir ni cerrar la puerta. Es cuestión que tomes la decisión con los recursos que Dios te dio. Amén. Vamos llegando al final. Otra forma que el Señor prueba espiritualmente está en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6, versículo 5 al 6. Este es el caso donde Jesús multiplica los panes y los peces, ¿no? Dice la palabra de Dios: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero, dice, ¿qué dice? Esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero Jesús, bien gracioso, ¿no? Lo hace para probarlo, dice, ¿no? Esto decía para probar, vamos a ver qué hice, okay, vamos a ver si
si realmente aprendió o no aprendió. Aquí también pasa lo mismo, ¿no? ¿Y qué estas pruebas que muestran? Es que Dios nos pone ante tareas muy difíciles, ¿no? Que muchas veces son más allá de nuestras capacidades o más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Y acá pasó lo mismo, eran 5.000 personas. El Señor les dice que las alimente, después aparecen 2 panes y 5 peces, y el Señor te dice alimentalos. O sea, el Señor te pone o permite situaciones más allá de tus posibilidades. Pueden ser situaciones familiares, pueden ser situaciones en el trabajo, puede ser en la obra del Señor, pero más allá de tus capacidades, más allá de tus posibilidades, y te vas a poner a ver qué haces. Y la mayoría de lo que hacemos es mirarnos a nosotros, ¿no? No puedo, esto no da para mí. No, ¿qué voy a poder? No, ándate a otro grupo, vas a apoyar a este grupo. No me va a alcanzar el tiempo, no voy a hacer esto. Yo no puedo, ¿no? Entonces, dice acá que Jesús decía esto para probarlo. ¿Para probar qué? Probar tu fe. Probar tu fe. ¿Alguna vez nos ha desafiado con esto? Nos ha puesto en situaciones que parece que sobrepasan nuestra capacidad, sobrepasan nuestros recursos, sobrepasa lo que Dios podría hacer. Es para probar nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? Te pone una situación, te pone de repente un discípulo difícil, te pone más discípulos quieren que los cuides. Te pone alguna prueba de fe más allá de tus posibilidades, hermanos. Y estas son pruebas espirituales. Quiere ver dónde está tu fe. Porque la fe no está en lo que yo veo, no está en lo que yo puedo lograr, sino está en lo que Dios puede hacer. Y está en lo que Dios habla. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, nuestra fe tiene que estar en lo que Dios dice. ¿Amén? Amén. No en lo que yo creo que puedo, sino en lo que Dios dice. Entonces tenemos que discernir estas pruebas. La otra prueba está en Hechos capítulo 16, versículos 23 y 24. Aquí aparece Pablo. Pablo está yendo a predicar a un lugar nuevo y va a Filipos y ahí liberan a una mujer, predica a Lidia, pero al libertar a esta mujer es malinterpretado Pablo y es acusado y lo meten preso. Lo torturan, lo castigan, le rompen la ropa y dice la Escritura: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué tipo de prueba es esta que permite Dios? Permite que en medio de la fidelidad a Dios que tenemos, haya sufrimientos. Este fue Pablo. Y uno dice, pero Pablo, un hombre tan santo, un hombre que predicaba el Evangelio, un hombre, ¿cómo puede pasar por estas cosas? Y en medio de la fidelidad, ¿por qué lo azotan? ¿Por qué lo meten preso? Por predicar el Evangelio, por hacer caso a Dios. En medio de su fidelidad a Dios, sufre tribulación, sufre aflicción. Y algunos decimos, estoy dando mi vida, estoy yendo a predicar, estoy en un grupo casero, estoy liderando un grupo de oración, estoy pasando esto, estoy predicando, estoy haciendo esto. ¿Por qué, Señor, me pasa esto si te soy fiel?
Y Dios permite eso, hermanos. Lo vemos con Pablo. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor dice que aunque pases por pruebas, dice, aunque pases por fuego, no te quemará, ni las aguas te ahogarán. Cuando habla así, dice que va a haber fuego. Cuando dice que las aguas vendrán, dice que va a haber agua, pero también te dice que no te vas a quemar y no te vas a ahogar. Entonces el Señor permite estas pruebas. Pero uno dice, pero Señor, en medio de la fidelidad que yo tengo contigo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, no lo sé, pero el Señor tiene propósitos ahí también. Pablo y Silas no sabían cuál era el propósito. Me pongo en el lugar de ellos. Me castigan, me golpean por predicar. Yo digo, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Qué pasa? Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía al carcelero de Filipos. En el momento de la prueba, yo no veo que lo que Dios quiere conseguir. No lo veo. ¿Qué será? Pero en medio de estas circunstancias, Pablo y Silas pudieron predicar, pudieron anunciar el reino al carcelero que se quería matar, acuérdense. ¿Y cuál es la consecuencia? Se convierte el carcelero y toda su familia. Y sabes una cosa, ahí nace la iglesia de Filipos, con el carcelero. Está documentado. Es ahí donde nace la iglesia de Filipos. ¿Tenía propósito o no tenía propósito ese sufrimiento que permitió pasar? Sí, porque si no, no hubiese llegado a la cárcel. Si no hubiera llegado a la cárcel, no hubiera conocido al carcelero de Filipos. Si no hubiera conocido al carcelero de Filipos, no se hubiera convertido su familia, no se convertido él. Y si no se hubieran convertido ellos, no hubiese nacido la iglesia en Filipos. Así que, hermanos, cuando Dios nos permite pasar por una prueba, siempre tiene propósito. Siempre Dios busca algo y para bien. Muchas veces para nuestro bien, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo que Él dice, Él se va a hacer. Pero no vemos nosotros el propósito. Nos angustiamos, nos desesperamos, porque no lo vemos. Y lo desconocido nos angustia. Pero si tenemos certeza de que Dios está con nosotros y lo que estoy haciendo ha sido por causa de ser fiel a Dios, de ser honrado, de ser íntegro, yo sé que lo que estoy pasando, Dios tiene propósito. Amén. Y eso es lo que pasó con esta prueba. La iglesia de Filipos fue creada, engendrada. Dios permite que en medio de la fidelidad y del servicio a Dios que nosotros tenemos, haya pruebas. Y a veces bravas y difíciles. Pero el propósito de Dios se va a cumplir. Las pruebas vendrán para que se cumplan los propósitos de Dios. Amén. Otra prueba. Miren qué linda prueba es esta. Miren. En Juan 11, versículo 3 y 6. Juan 11, versículo 3 y 6. Acá habla de Lázaro. Dice, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué te parece? Si está muy enfermo, ¿qué espera uno? Si lo mando a llamar. Que vaya corriendo, que vaya rápido,
está muy enfermo, Señor, por favor, vente, que mi hermano está enfermo. Muchos esta prueba la conocen como la tardanza de Dios. Dios se tarda. Muchos, hay un comercial, llame ya, dice, ¿no? Llame ya, aproveche la oferta, llame ya, ese llame ya es ahorita llama y tienes tu oferta. Y algunos de nosotros tenemos eso en nuestra vida espiritual, llame ya, pedimos y queremos que el Señor ¡buah!, nos los dé. El llame ya, ¿no? A veces viene inmediatamente, pero a veces viene con cierta tardanza. Pero de que viene. Pero esta tardanza, entre comillas, fue para que la respuesta fuera de mayor gloria para el Señor. Hay un propósito con la tardanza. Uno ora, uno ayuna, uno clama, de rodillas se postra, y uno dice, ¿cómo el Señor? ¿Por qué, Señor, te tardas tanto? Estoy orando y estamos juntos para orar, pero no responde el Señor. Y hermanos, a veces lo que conocemos como tardanza es lo que Dios conoce como el tiempo de Él. Sucedió muchas veces, sucedió con la mamá de Mirchi, ¿no? Y Guillermo, su esposo. Adelaida, la mamá de Mirchi, se convirtió. Fue un milagro su conversión por la vida, por el carácter, por la forma como ella era una mujer muy dura, muy fuerte, pero se convirtió, se entregó al Señor, fue un milagro de Dios. Pero después se esperó que toda la familia se convirtiera, especialmente el papá, don Guillermo. Y don Guillermo, ahí terco, duro, no cedía al Señor. Y Adelaida orando por Guillermo, las hijas orando por Guillermo, cuando se convierte, Señor, por favor, acuérdate de nuestras oraciones, Señor, por favor, y ore. Habrán pasado como 15 años desde que se convirtió Adelaida hasta que se convierte. Ni Adelaida lo pudo ver a Guillermo, a su esposo, salvo, convertido. Pero llegó un día en que así, a veces el Señor contesta y así. No había nada especial ese día, pero el Señor tocó, el Señor respondió, el Señor usó lo que tenía que usar, esperó lo que tenía que pasar. Y ese día don Guillermo se convirtió, entregó su vida al Señor. ¿Cuántos años pasaron? 15, un poco más de 15, de oración, de ayuno, de clamor. Y el Señor vino en el tiempo en que Él creyó que era propicio venir. Y no es tardanza, hermanos. El Señor sabe el momento adecuado en que Él tiene que responder la oración. ¿Amén? Pero nos prueba, porque algunos podrían, ya no oro, ya me desanimo, ya no sigo orando porque el Señor no contesta la oración, bueno, me olvido. Me desanimo, otros se desaniman. Esto nos prueba, hermanos. ¿Cómo catalogamos esto? ¿Tardanza de Dios? ¿Dios se tardó? Amén. Dios tiene su tiempo. No es tardanza, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar orando, como digo yo, chancando en el mismo clavo, ¿no? Hasta que entre, ¿no es cierto? Y la oración tiene que ser así, no debe cesar la oración. Hermanos, en tu oración, en tu clamor al Señor, si no contesta, no ceses de orar. El Señor va a cumplir, el Señor lo va a hacer, pero en su tiempo. Espera el tiempo de Dios, es el mejor tiempo que va a pasar. Él sabe por qué. Amén. Bueno, estas son pruebas espirituales. La última, te digo la última prueba.
No sé si te va a gustar mucho esto, especialmente a lo que son coyunturas y discípulos, ¿no? Esta es la prueba de ser discípulo de alguien. ¿Para qué está una coyuntura? La coyuntura está para sacar de tu vida lo que no es de Jesús y poner en tu vida lo que es de Jesús. Tan sencillo. Trato la vida de un discípulo, identifico lo que no se parece con Jesús y trabajo en esas áreas para que esas áreas salgan de su vida. Y si le falta, por ejemplo, puedo quitar aspereza, pero voy a poner amor. Entonces, de repente el esposo es un esposo frío, es un esposo áspero, es un esposo que trata mal sus palabras, sus expresiones, una patada. Bueno, la coyuntura comienza a trabajar en ese esposo, comienza a sacar, porque eso no se parece a Jesús, no es el carácter de Jesús. Entonces tengo ahora quitar eso y poner otras cosas, ¿no? Entonces el discipulador está para eso, no puede hacer otra cosa más, eso es lo que tiene que hacer. Así que no sé cómo nos va con nuestro discipulador o con nuestra coyuntura. Yo no sé si ya te cansaste, de repente dijiste, no, ya qué más me va a enseñar, no sé. Pero tenemos nuestra coyuntura, pasa pruebas con nosotros, con los discípulos. Pablo dice, vuelvo a sentir dolor de esparto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y duele o no duele? No duele cuando el discípulo o la discípula se aparta, se enfría, comienza a apartarse del camino. Duele. A mí me duele. No sé a ti, pero a mí me duele cuando un discípulo se enfría, ya baja su vida espiritual con Dios, ya no asiste, ya se va. No, duele. Ahora, nosotros tenemos que aprender que Dios está trabajando, que el Espíritu Santo es el que transforma al discípulo y que nosotros solamente somos cooperadores del Espíritu. El Espíritu es el que transforma. Nos toca orar, nos toca dar la palabra y nos toca dar el ejemplo y palabra y oración. Es importante la oración, como dijimos en la anterior, dar sobre el mismo clavo, orar por este discípulo, no cesar. Iván Baker oró, dice que oraba hasta 10 años por algunas personas para que se conviertan, y se convirtieron. Cuando murió Iván Baker, él tenía un cuadernito de oración. Dice, cuando murió vinieron sus discípulos y vinieron a ordenar sus cosas, y encontraron este librito de oración. Y todos comenzaron a llorar. Cuando comenzaron a ver, y encontraron su nombre. 10 años, 15 años, 7 años de oración. Este hombre nunca dejó de orar y de chancar sobre el mismo clavo, hasta que la voluntad de Dios fue hecha. Hermanos, no nos desanimemos. Sé que somos probados por los discípulos que cuidamos, pero no nos desanimemos, porque los discípulos son del Señor. Amén. Y Él es el que va a tratar con ellos. Él es el mejor. El Espíritu Santo es el mejor. Vimos las pruebas. Bueno, si un discípulo no es dócil, las pruebas vendrán. ¿Que dolerán? Dolerán. Pero Dios está tratando para purificarnos, refinarnos más que el oro fino, dice la palabra de Dios. Amén. Así que, ¿queremos las pruebas o no queremos las pruebas? Yo quiero las pruebas que vienen de Dios, ¿no? Porque las que van a venir de Dios van a conseguir
que nosotros seamos como Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que les sirva estas pruebas. Hay más pruebas, pero son estas, creo que nos va a servir para que Dios nos haga discernir lo que estemos pasando. Amén. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque